Capítulo 53. Miraba yo siempre al Señor delante de mí porque está a mi derecha para que no sea yo conmovido. Salmo 15:8. Dificultades en el Golfo. Sin ningún contratiempo hicimos nuestro regreso a Medellín y subimos a San Pedro. Olvidé decir que a Bogotá, precisamente en los momentos de mayor conflicto en la Nunciatura, me llegó telegrama de la gravedad de mi único hermano, Juan de la Cruz. Sin poder siquiera prometerme acortar un poco mi permanencia en la capital para ir a favorecerlo, pues moría en un estado lastimoso de pobreza y aún de soledad en Dabeiba. Hice lo de siempre, le encomendé a Dios el asunto y esperé. Gracias a Dios pudieron tranquilizarme pronto con una mejoría que, aunque no fue sino cortísima tregua, pensé que me daba tiempo de acabar allí y venir a socorrerlo. Antes de salir para Bogotá, en Medellín recibí una carta de la Madre María del Santísimo del Golfo de Urabá, en la que me decía que en esos días el señor Arteaga les había hecho la ceremonia de toma de hábito a las niñas bogotanas, ocultamente. Es decir, aunque la misma Madre del Santísimo les cosió los hábitos, luego para hacer la ceremonia, salieron de las hermanas misioneras como pudieron y cuando menos pensaron, vieron a las bogotanitas de hábito y continuaron en la misma armonía. Sin embargo, ya las niñas con su aparato religioso cobraron nuevo ascendiente sobre los padres y estos fueron dejando a las misioneras a un lado y las niñas comenzaron a suplantarlas, de modo que ya solo eran verdaderos estorbajos en su propia casa. Con esta noticia y además con saber que la salud de la Madre del Santísimo era muy mala, resolví poner un telegrama en estos términos: Santísimo, véngase a curarse aquí. Acompáñela a la de Los Ángeles. A la vez comuniqué al señor prefecto que las llamaba para que se curara la hermana en Medellín y que tan pronto como fuera necesario se las volvería. Claro que no se me ocultaba que si necesario no llegaría, puesto que ya el puesto de ellas está ocupado y los padres muy bien servidos, pero me pareció prudente hacer la oferta para prevenirme contra cualquier cargo que después pudiera hacerme. Después de esto salí para Bogotá y no recuerdo si de allí o de Medellín mismo escribí a Dabeiba refiriéndoles lo ocurrido y avisándoles que había llamado las dos hermanas de coro que tenía con el señor prefecto y que la de oficios pasará a Turbo, en donde teníamos todavía una casita. Llegué a Medellín y allí encontré las hermanas de Turbo. Si mi memoria no me engaña, pues a veces pienso que ellas llegaron algunos días después. Al recibir mi telegrama en el Golfo, llamándola al Santísimo a curarse, dice ella que el señor prefecto tuvo una especie de ataque nervioso y que salió de sus casillas llorando como un niño. Las hermanas procuraban calmarlo inútilmente. Le decía: sí, es un castigo de Dios, yo lo merezco. Es un castigo que la Madre me quite a las hermanas. Yo no puedo estar en el Golfo sin ellas, y la Madre lo sabe. Esta región se me vuelve como un antro tenebroso sin las hermanas. Aquí no se atiende al sacerdote ni se le respeta. Hasta de hambre moriremos sin ellas. Sí, es un castigo. Las hermanas le advertían que viera que en el telegrama decía que las enviaría de nuevo, que la Madre no las levantaba del todo, etcétera, etcétera. Nada le valía, replicaba: sí, eso dice el telegrama, pero eso es prudencia de la Madre para que no se enteren los demás de que las levanta. Pero a mí no me engaña, Dios me castiga. Fue tal la impresión que tuvo que le dio una fiebre terrible y las hermanas hubieron de trasnochar al pie de su cama creyendo que se moría. En el delirio solo decía: ay, cómo aprieta el breque de la Madre. Yo lo merezco. Y repetía esto sin cesar. Al día siguiente amaneció sin fiebre,
pero resuelto les dijo a las hermanas: yo en este golfo no me quedo solo, me voy con sus caridades y después Dios sabrá, pero aquí yo no vuelvo solo. Efectivamente partió con ellas en la primera lancha que salió para Cartagena. Dicen las hermanas que en el camino les dijo que de ellas dependía el que volvieran al golfo o no, según informaron a la madre, que se fijaran mucho en lo que le debían decir. Ellas le ofrecieron ser prudentes, pobrecito. Quizás a los 2 días de llegada de Bogotá, en donde yo les había cogido la trama con la frase largada por el reverendo padre Campoamor, se me presentó de visita. Sumamente atento hizo una larga visita, pero de todo se habló menos de nuestros asuntos y se marchó. Las hermanas me dijeron que lo esperara de nuevo porque él no tenía vida sin arreglarse conmigo. Solo le noté en la visita mucho desasosiego y algún rubor. 2 o 3 visitas hizo sin resolverse a hablarme, pero las prolongaba mucho, sin duda viendo si yo le daba pie para tratar los asuntos. Al fin resolví dárselo y al momento entró en materia. No se excusó de nada. Me dijo que él no era capaz de vivir en el Golfo sin las hermanas y que mi telegrama le había causado una conmoción nerviosa terrible. Le hablé entonces con toda la sinceridad de mi alma. Le dije que en ningún modo quería hacerlo sufrir y que por aliviarlo me sometía a muchas cosas difíciles, pero que yo había supuesto que no necesitaba a las hermanas en el Golfo, después de haber instalado a las bogotanas, que en todo caso yo les serviría con la expresa condición de que salieran de esas niñas, que él muy bien sabía las dificultades que podían surgir de 2 comunidades juntas y que además yo sabía que él quería formarlas y las había traído con el fin de reemplazarnos. Entonces con viveza repuso: eso no es verdad. Yo no veo que en la prefectura puedan trabajar otras religiosas, ni le dejaban mis hijas vacío de ninguna clase. Le repuse que me lo había dicho el reverendo padre Campoamor, a lo cual me repuso que el padre mentía, que él jamás había dicho ni pensado esa barbaridad. Tuve una grandísima pena al ver que hablaba de la salida de las hermanas con los labios temblorosos, las lágrimas corriéndole de los ojos. Eso me conmovió tanto que parece que me hizo olvidar cuántas quejas tenía de él. No quise hablarle de las acusaciones y mis dificultades en la nunciatura ni de nada. Todo me parecía poco y no quería hacerlo sufrir. Ay, es tanto el amor que tengo en la autoridad eclesiástica que no sé lo que no hiciera por quienes la ejercen. El resultado de la entrevista fue que quedé comprometida a darle las hermanas de nuevo para el Golfo y aún le dije que le mandaba como superiora a la hermana María del Rosario. Por su parte, él se comprometió a colocar esas niñas o volverlas a Bogotá. Me repitió lo que las hermanas ya me habían dicho, que con mi telegrama de llamada a las hermanas se le había vuelto el mundo al revés, y en fin, que de todos modos él quería arreglarse conmigo. Le contesté que yo no solo quería arreglarme con él, sino que me sometía a toda la persecución de los padres, con tal de que él estuviera tranquilo, y que la única cosa que le exigía era lo de las niñas. En fin, bien poca le pareció mi condición y todo fue cordialidad en esta y en las siguientes visitas. Él mismo se llevaría a las hermanas al volver al Golfo. Monseñor Arteaga y el decreto laudatorio. Al día siguiente llegó con mucho afán de pedir el decreto laudatorio y me habló del modo más encomiástico de la congregación y sobre todo las excursiones y la necesidad de pedir a Roma que las apruebe, pues son la esencia principal de la eficacia de los trabajos de la congregación. Me dijo cosa que extrañé mucho, pues ya he dicho que antes se había mostrado enemigo de ellas. Se empeñó en que pidiera a los señores obispos las cartas comendaticias,
pero que expresamente pidiera en ellas la aprobación de las excursiones. Así lo hice. Se encargó de pasar las constituciones al latín, pues creíamos que era requisito necesario para enviarlas a Roma, y me dijo que él mismo, aparte de la comendaticia que le correspondía dar, pediría como ordinario de la Casa Central el decreto laudatorio. A esto le repuse que creía que las normas de la Santa Sede obligaban a hacer esa petición a la Superiora General y que de otro modo no lo concederían, pero que estudiáramos mejor la cosa porque si le tocaba a él, yo celebraba el no tener que hacerlo. Convino en ello y se fue a consultar con los padres jesuitas, quienes le buscaron las normas y efectivamente en ellas vieron que debía hacerlo la Madre General. Hice la relación exigida por las normas sobre datos acerca de la fundación, de la fundadora, régimen, rentas, etcétera, etcétera, conforme lo indican las normas, y como según las mismas, esa relación debe ser firmada como verídica por el ordinario de la Casa Central. Se la presenté diciéndole: quizás a vuestra reverencia le quedará difícil firmar esta relación como verídica, por decir algunas cosas que quizás vuestra reverencia las juzga de otro modo. ¿Cuáles son esas?, me dijo. Entonces se las leí y eran precisamente todo lo contrario de lo que él afirmó en la Nunciatura. Sin embargo, contestó que no tenía motivo para no firmarla y que lo haría con sumo gusto porque era la verdad. Dios mío, me digo ahora, ¿cómo puede el hombre obrar de ese modo? Afirmar ante la Nunciatura cosas tan graves y luego a los pocos meses firmar como verídico lo contrario, y con un fin tan serio como es el de informar a la Santa Sede. Cualquiera al leer esto pensará que el señor Arteaga era persona de poco alcance intelectual y que no valía tanto como se lo han reconocido todos los que tuvieron la fortuna de tratarlo. Pero no, padre mío, soy la primera en afirmar que era un hombre inteligentísimo y dotado de condiciones admirables para la vida. Es que cuando Dios quiere purificar una de sus obras, parece que quisiera obrar inconscientemente a los hombres. Firmó con mucho gusto la relación, no obstante contradecirse con esa firma en asuntos de mucha trascendencia, y me ayudó a arreglar todos los documentos necesarios para pedir el decreto laudatorio y continuó visitándome con tal cordialidad que era imposible dudar de él ya. Sin embargo, la señorita Ana Raquel Izaza lo visitó en aquellos días, llena de buena intención y creyéndolo muy amigo, y le dijo: Monseñor, nosotros no aceptamos a la madre Laura y a sus hijas, porque necesitamos unas religiosas que no vayan adelante de nosotros. Dios mío, ¿quién puede explicarse estas cosas? Y los llantos y la fiebre en el Golfo porque saldrían las hermanas, y la venida hasta Medellín, y los ruegos y el trabajo para lo del decreto, que todo esto ya ha sido mentira y ficción, no he podido resolverme a creerlo. No tenía necesidad de tanta ficción, pero permítame, padre, que estampe aquí lo que he juzgado y decirle las razones en que me fundo. Creo que todas sus cosas de afán por tenernos en la prefectura eran verdaderas, y lo creo porque él no tenía necesidad de fingir, y antes le hubiera sido favorable, sobre todo ante los padres, sus súbditos, parecer enemigo y hostilizarnos. Lo que creo es que él sí sentía eso, y que le hablaba a los de fuera de otro modo, porque los padres no lo creyeran a favor nuestro. Creo, sin querer ofender jamás su memoria, que él les tenía miedo a los súbditos, y que para no descontentarlos mostraba dos faces. Alguna vez recibí una carta de él en la que me dice que tenga paciencia en las persecuciones de los padres, a quienes él no se atreve a corregir para evitar males mayores, que pronto le enviarían de España padres y se formaría un personal de súbditos que pudieran dar asistencia suficiente a las misioneras, y añadía: entonces no tendré que estar a las órdenes de los súbditos.
Por esto y por otras muchas cosas, puedo juzgar sin poquísimo riesgo de equivocarme o sin ninguno, por decir mejor, que el señor Arteaga tuvo que mostrarse doble y perjudicarse y perjudicarnos porque el temor a los súbditos lo tenía subyugado, no lo permitía obrar con independencia. Alguna vez tuvo él pena de esto y me dijo: vuestra reverencia creerá que es poco por debilidad de carácter que me dejo casi gobernar de los súbditos, pero crea que es que los tiempos han llegado a ponerse así y que yo en los conventos de España me he resuelto a hacer lo que otros nunca pensaron, que, pero al fin las energías se embotan contra ciertos obstáculos. Es que la obediencia hace mucho que se recluyó a los conventos de las mujeres y a ir al superior, que no se reduzca a estudiar los gustos de cada súbdito para no contrariárselos. Al decir esto lanzó un suspiro muy hondo y yo, aunque me asusté con tal cosa, guardé silencio por respeto a la pena que le veía retratada a él en el semblante. Ay, ¿cuántas veces le oí decir cosas semejantes y aún desear morirse porque decía: ve el abismo de dificultades en que me encuentro y sin embargo estoy en lecho de rosas si comparo mi situación a las en que se ven los superiores de casas religiosas en Europa? Su misma madre, que es una santa carmelita, le escribió que se arreglara con la madre Laura, que ella sufría mucho con eso, y él que amaba a su madre con delirio, sufría por ese delirio de ella, y no podía complacerla por ese funesto temor a los padres. Más de una vez me dijo: comprendo que tal cosa no debe ser así, pero no me resuelvo a decirle nada a los padres, sobre todo jamás les mandaré lo que les cuesta sacrificio, ni lo que no desean hacer. Por todo esto y por mucho más que es inútil decir, creo que el señor Arteaga obraba con doblez, pero que era verdad lo que me decía a favor nuestro. Puede ser que me equivoque, padre, pero es que, suponer otra cosa es más doloroso para hombre de la talla de él. Arreglamos los documentos para pedir el decreto laudatorio y establecidas las amistades bajo la condición de prescindir para el golfo de las niñas bogotanas. Quedamos en la mayor cordialidad y aún no hacía caso de las cosas pasadas. Ni siquiera sentía que me hubiera hecho pasar tan malas horas en la nunciatura, ni el que hubiera querido hundir la congregación con informaciones tan terribles y falsas. Todo se apartó hasta de mi recuerdo, velado por la dicha de nuevo arreglo y la compasión que tenía por el señor prefecto. Ya se acercaba la fecha en que él debía volver a Frontino, cuando me hizo la última visita. En ella pude notar algo como que me engañaba como a un niño, pero me dejé coger en la trampa a pesar de ello, porque a costa de todo yo quería seguir en paz. Me dijo: si vuestra reverencia mandara unas vísticas de los niños del internado que tiene en San Pedro y las mandara a Bilbao, de allí la obra de la Santa Infancia le enviaría vestidos y algunos auxilios para esos indecisos. Procure hacerlo, y si quiere yo me iré dando las vueltas por San Pedro para que el padre compañero mío le saque las vistas. Debo confesar que creí lo que dijo, no obstante el estar convencida de que ellos se proponían aparecer en Europa y aún en Bogotá todos nuestros trabajos en Urabá como hechos por ellos, y con ese fin
Había tomado ya muchas vistas de cosas supuestas en que aparecían los padres haciendo las cosas que solo habían hecho siempre las hermanas. Con todo esto de las visticas del internado de San Pedro, en el cual no tenían los padres la más mínima parte y que estaba enclavado bajo la jurisdicción del señor Crespo, y que por el contrario no había hecho otra cosa que provocar las burlas de los padres. No advertí que pudiera ser un engaño y creí que las iba a sacar para que las enviara, aún por conducto de ellos mismos, a Bilbao, y allí vendieron los auxilios y vestidos. Pobre de mí. Sin embargo, no me arrepiento, porque más vale no ser tan listo a turbar y ofender la caridad con anticipados juicios desfavorables. Convine pues con el señor Arteaga que él visitara el internado para conocerlo y que me haría el bien de tomar las vistas. De contado se presentaron en San Pedro y con recado mío las hermanas le permitieron tomar los retratos y ellos supieron hacerlo de modo de aparecer ellos como dueños del internado y maestros de tejidos. Tampoco, cuando meses después llegaron a Dabeiba los tales retratos y yo debía entregar a los padres, extrañé ni me chocó la cosa. Por el contrario, las hermanas sí tenían su repulsión muy guardada por temor a que yo la riñera. Más adelante se verá cómo en esto hubo mucho artificio y que fue el motivo para la última partida con los padres, y que ellos jamás pensaron en abrirme el camino para conseguir algún auxilio en Bilbao, sino que era solo pretexto para conseguirse el aparecer dueños del internado, como lo dejó comprender el reverendo padre Severino en un suelto que envió a un periódico hablando de esa visita a San Pedro. Ya ve, padre mío, quiero ante todo que el señor prefecto no aparezca aquí como traidor, pero hay cositas que sí lo condenan, por más que también pueden atribuirse a la influencia de los padres. No recuerdo cuánto tiempo después de ido el señor Arteaga para Frontino, salí con varios postulantes para Dabeiba. Allí todas las hermanas se pusieron muy contentas con la noticia de los nuevos arreglos del señor prefecto, no sin que les quedara cierta desazón por el temor de que los padres volvieran a hacerlo desistir. Allí me refirieron como ya conocían que el reverendo padre Alfredo había salido a Puerto Berrío cuando el señor prefecto iba para Bogotá y le había llevado la lista de acusaciones que debía llevar a la nunciatura, y que tantos disgustos me costaron en presencia del señor nuncio, mi hermano Juan de la Cruz. Olvidé decir que en Medellín, en los momentos del arreglo con el señor Arteaga, me llegó la nueva de la muerte de mi único hermano, Juan de la Cruz. La mejoría que me comunicaron a Bogotá fue como un fuego fatuo. Desde que llegué a Medellín había estado sabiendo de él, pero como no lo juzgaban en estado de muerte, la noticia vino a ser una sorpresa. Preciso es, padre, que si he de decirlo todo, haga aquí un paréntesis en la penosa historia de los padres carmelitas, para decir algo de lo que ese hermano era para mí. Como el carácter de Carmelita se apartaba tanto del mío, desde niñas nos entendíamos muy poco, pero no que hubiera discordia entre las dos, sino que las diferencias de caracteres nos separaban, sin dejar de ser intenso el afecto entre las dos. Durante la niñez, siempre yo jugaba a las muñecas o recogía florecitas en el campo
para hacer altares o me distraía sola con los peces de la quebrada o en mis místicas conversaciones con Dios de que he hablado. Carmelita buscaba a las amigas o andaba con el abuelo enlazando vacas o con los perros corriendo por el campo. Más tarde, de jóvenes, los caracteres se distanciaron más. Carmelita siguió la ruta de las jóvenes piadosas de su tiempo, pero alegre, amiga de amistades, mientras que mi camino fue bien distinto. Desde entonces se vio, pues, que habíamos de ir al cielo por caminos bien distintos, y el tiempo lo ha mostrado ya. No así con el hermano. Había entre los dos tal unión que él llegó a pegarse tanto hasta el punto de ser el flaco del cual todos los de la casa sacaban graciosas burlas. Hasta los sirvientes lo llamaban Aura, Aura, pero que con que yo me perdiera de su compañía un momento, ya llorando recorría toda la casa con aquel lamento. Aura, Aura. Y no se calmaba sino cuando me encontraba. Ya recordará, padre, lo que tan vergonzosamente conté al principio de mi matrimonio con él y de cuánta paciencia usó el fingido esposo. Recuerda cómo lo hice sufrir, pues la actitud que guardó entonces en aquellos juegos para mí de tanta realidad, guardó siempre conmigo, siempre condescendiente y plegado a mi voluntad y mis gustos. En prueba de esa generosa condescendencia, no pude menos que traer aquí, con riesgo de hacer alguna repetición, pues no recuerdo si ya lo dije, un hecho. Ya era el joven y sumamente tímido y guardador, por decirlo así, de las condiciones de su edad y posición, cuando se me ocurrió poner a la cabecera de mi cama una cruz tosca y grande como para crucificar a una persona mayor, pues le manifesté con el mayor sigilo posible mi deseo de conseguir unos maderos toscos para la cosa, indicándole que de los sauces que rodean el río Medellín sería magnífico. No tuve necesidad de más para que él siguiera un trasnocho para ir a buscar los maderos al río y atravesar de noche la ciudad con ellos al hombro. Sentía de tristeza de ver mi deseo de penitencia, pero me proporcionaba los medios con una prudencia admirable, guardando sigilo riguroso. Alguna vez lo vi llorando y al preguntarle el por qué me contestó: porque me parece que vas a matarte con tanta penitencia. Y no es que él las conociera todas, bien me guardaba de ocultármelas como era natural, pues él no conocía sino aquellas en las cuales yo necesitaba ayuda de otro, como esta de la cruz. Llegó su condescendencia en estas cosas hasta lo siguiente, y de lo cual hoy me apeno, porque verdaderamente fue un abuso. Los jueves santos en la iglesia de San José estaba toda la noche el Santísimo Sacramento expuesto y toda la noche velaban los caballeros. Se tenía suma vigilancia de que no entrara mujer alguna. A él le tocaba velar de la 1 a las 2, si mal no recuerdo, o por lo menos él tenía ese propósito. Se me ocurre irme con él sin que nadie más lo supiera en la casa. Se lo dije y guardó silencio. Creí que la había fastidiado, pero como a las 9 de la noche me llamó aparte y me dijo: mira, yo sé que pasó un bochorno porque me harán volver contigo sin hacer la visita, pero no soy capaz de privarte de ese deseo. Te llevo y me someto a todo. Sin pensar en bochorno ni en nada, me dispuse y salí con él, sin que mi madre se diera cuenta. Me llevaba solo el fervoroso deseo de aquella exposición en la mitad de la noche, con la solemnidad de que ya me habían hablado. Llegamos y el portero abrió al ver a Juancho, mas como yo lo seguí, se detuvo un poco y él le dijo: ella también entra, señor, déjela.
El hombre sin decir nada me dio paso. Cosa rara que después no he podido explicármelo sino por un querer especial de Dios. Una vez dentro, las hileras de caballeros por las cuales me vi precisada a pasar para llegar hasta muy cerca del altar me imponían respeto y hasta un poco de miedo, pero ninguno hizo ademán diferente. No había ya más que silencio y adoración. El recogimiento de aquellos buenos señores me favoreció, porque aún dudo si me notaron. El hecho es que llegamos y nos arrodillamos cerca del altar, y que en ese como cielo en la tierra tan triste, pues se trataba de Jueves Santo, pasamos una hora, únicamente una hora, pero de lo más dolorosamente dulce que puede concebirse. Salí riendo porque se había levantado tan pronto y solo se reía con mucho gusto. Siempre reconoció mi autoridad más que la de mi madre, a quien me amaba con una especie de fruición rara. Fue siempre de poca fortuna para colocarse y conseguir dinero, por lo cual fui siempre su apoyo material, así como moral. Después de muchos esfuerzos por conseguir alguna cosa y de penas y viajes inútiles en los cuales siempre sufrió, pero nunca faltó a su deber en ningún sentido, conservando su conciencia como si fuera la de una monjita, resolvió, pero siempre de acuerdo conmigo, casarse con la única mujer que distinguió desde muy joven, no obstante estar muy pobre. Para casarse quiso hacer confesión general, pero con la condición de que yo se la preparara, y cuál fue mi sorpresa cuando hecho el examen, dándome un papel me dijo: lee esto y recuerda si me falta algo o si está mal expresado. Abrí y encontré toda su confesión sin faltar nada, porque escurría por los mandamientos con mucho orden. Nada tuve que indicarle. ¿Por qué me muestras esto?, le dije. ¿Por qué no quedo tranquilo si tú no lo ves?, me respondió. Claro que aquí no pusiste todo lo que ha manchado tu alma, ¿no es verdad? Y no está obligado, y para mí sería muy penoso si lo pusieras todo. Quizás no lo leería, le agregué. Pues ya lo has leído, me dijo, porque todo lo que he pecado está en ese papel, y si no te lo hubiera de mostrar todo, no lo haría. Se casó y Dios le dio 7 hijitos en medio de la mayor pobreza, y casi siempre tenía yo que ayudarle porque su buen corazón y mejor caridad le llevaban a proteger ciertas personas que frecuentemente le perjudicaban. Siempre paciente y lleno de fe, su carácter de filósofo lo hizo feliz, por decirlo así, a pesar de las penosas circunstancias de la vida. Desde que murió mi madre me dijo: yo vivo poco porque no voy a resistir la muerte de ella. Quise animarlo, pero inútilmente. Se fue agotando y aunque resignado, no, no se le volvió a ver animación para nada. El día de difuntos de 1923 se fue al cementerio y arregló la tumba de mi madre. Volvió a casa enfermo y triste, llamando sin cesar a su mamá. 2 meses después murió sin dejar de llamarla. Murió a los 8 meses de enterrada ella, en una pobreza suma, en una finquita cerca de la Beiba que le había dado yo desde antes de hacerme religioso. Cuando volví de Bogotá, hablé a los padres carmelitas de algunas misas que debían decir por su alma y me contestaron que las dirían, pero que no las necesitaba, y agregaron: era un justo admirable. Ellos lo habían confesado hacía algún tiempo y lo prepararon para la muerte.
todas estas circunstancias y la tan grande unión que había entre su alma y la mía, hicieron que su muerte me hiriera en lo más vivo. Sin embargo, me pasó como ordinariamente me pasa con las avenidas de sentimiento humano que he tenido, que no hubo tiempo para él. Pasó aquello como el incidente más trivial. Bendito sea mi Dios que ha hecho que el cuidado de sus intereses llene todos los momentos de mi vida y que poco o nada le ha quedado a la naturaleza. Mi seguridad de que Dios le abrió sus brazos y de que mi actitud delante de Dios le sacaría del purgatorio era la causa sin duda de mi calma. Mi actitud delante de Dios. Y esto de hablar de mi actitud delante de Dios requiere, Padre, una explicación que temo mucho no saber dar, pero que quizás sea una de las mayores gracias que Dios ha concedido a mi alma. Dios mío, decir que mi actitud delante de Dios sacaría el alma de mi hermano del purgatorio es como decir que no ofrecí sufragios por él. Esto es exacto. Aquello quiero ofrecerlos no está en la condición de mi alma al hacerlo, sencillamente porque toda mi vida espiritual se ha reducido a estar queda, sin voluntad, sin existencia separada de la de Dios. Dios mío, qué cosa tan difícil es decirlo. Mi interior ha desaparecido de mi vista. Parece que al entrar dentro de mí misma topo con un ser diferente que es como un mismo ser conmigo y que aniquila lo que antes era yo. Toda petición que no sea la extensión del conocimiento de Dios y otras por el mismo estilo o de la misma clase me son difíciles, no solo por no advertirlas, sino porque parece que la voluntad no puede inclinarse a ellas. Desde entonces, todos los deseos que no son los que tienden el aumento de la gloria de Dios desaparecieron y todos los relativos a la propia felicidad se subordinaron de tal modo a los primeros que no parece que sean distintos. Frecuentemente quiero encontrar mi interior, ese que amaba y luchaba antes, y solo me encuentro con eso que se tornó en otra hace tantos años, que me hizo hallar la dicha en el sufrir, en las contrariedades, en la humillación y en el dolor. En fin, Padre mío, es algo como una unión que no me quita nada del ejercicio de las potencias, porque parece que está independiente de ellas. Bien pueden las potencias ejercer sus funciones, menos la voluntad, como he dicho. Pueden suscitarse dudas, pueden hacerse sentir tristezas, pero sin intensidad ninguna. Pero ya en lo íntimo, en aquella parte superior del espíritu, en donde hay esa comunión de que hablo, todo es sereno, doloroso, sin confusión, y tan uno, tan indistinto, tan incomprensible e inexpresable que es inútil querer pintarlo, ni con palabras, ni similes. A mí se me ocurre que eso es Dios, pero me da miedo de asegurarlo. Eso es insondable y, como diré, algo que me hace feliz en medio de un dolor incomprensible y hondo. Es un estado permanente que no fue conocido sino muchos años después de tenerlo, pues al principio me parecía que yo me había perdido y que como no me impresionaba como repulsivo, ya el mundo era que me había acomodado a él y hasta tuve miedo. Todas las repugnancias desaparecieron y el odio y el pecado dejó de ser duro para volverse más intenso, pero supremamente compasivo. Los pecados propios pasaron a formar como un solo bloque con los de todo el mundo,
y parece que se me perdieron. Las humillaciones dejaron de humillarme y el amor del prójimo, sin distinciones, creció mucho. Después de esto, si me acontece algo adverso, lo siento, pero como fuera. No entiendo, Padre mío, y si quisiera hacerme comprender, le diría mucho sin decir nada claro. A esa parte o cosa no llega nada de lo que pasa en la parte de afuera de mi alma. Pero esa parte ejerce tal influencia en la de fuera que he dado en llamarla calmante, porque parece que esparce cierta atmósfera de superioridad sobre la parte de afuera que la calma en sus complicaciones. Eso naturalmente ha producido cierta serenidad en el exterior y calma especial para las luchas y aún para los trabajos. Creo deberle a esto también el ver los defectos ajenos con cierta condescendencia y por consiguiente se me acabó cierta dureza que antes me hacía sufrir al exigir la reforma de los vicios a los demás. Todo se me volvió compasión y, por qué no decirlo, quiero mirar al pecador como lo mira Cristo Jesús. Me duelen con un dolor sumamente amoroso y por todos quisiera morir. De esta unión no me di cuenta sino mucho tiempo después, como he dicho, y por supuesto tampoco le he dado cuenta al confesor sino demasiado tarde. Una ocasión que le decía a mi confesor que yo pensaba que Dios me había quitado la facultad de ofenderlo, pero que al mismo tiempo me parecía eso algo como presunción. El confesor me respondió que no era presunción, que me mantuviera muy humillada. Después de esa respuesta, comencé a sentir la necesidad de hacer conocer del confesor esto que quizás sea unión, pero que jamás sabré exponerlo tal como es. Por lo pronto no lo refería a ninguno por no saberlo decir, pero un día se lo pude medio expresar al padre Tressel, budista de mucha experiencia, y después de repreguntarme mucho me dijo que eso era de Dios y que lo escribiera. Toda confusa les puse mi temor de que fuera algo que yo me fingía, y me contestó que eso podía estar tranquila, porque eran cosas que el alma no podía fingir y que además tampoco el diablo podía simularlas porque pasan en regiones donde él no tiene entrada. Todavía le dije que muchas veces se me había ocurrido que yo había inventado la cosa y me respondió que hay otras cosas que puede muy bien uno inventar porque están a nuestro alcance, pero que esas no. Resolví entonces tranquilizarme. Se comprende que mi actitud delante de Dios es como una fusión y que mis intereses sean como los suyos y unos mismos. ¿Cómo me horripiló de decir esto, Padre mío? Gracia tan grande en pecadores miserable como yo, si parece que Dios fuera ciego. La misericordia, el hambre de remediar miserias, te ha hecho, amor de mi alma, ciego y ciego sin remedio. Pues por esto digo, Padre, que mi actitud delante de Dios o en Él, como se quiera decir, sacaría a mi hermano del purgatorio. Y ahora que hablo de esto, para no olvidar lo que debo escribir, permítame que en este paréntesis ponga una cosa que bien se relaciona con lo que vengo refiriendo. Designios de Dios en la salvación de mi Padre. Nunca desde que tuve conocimiento de la manera de muerte que tuvo mi padre, me gustaba pensar en su paradero, porque eso de morir muerte violenta y sin minuto de preparación en plena guerra y habiendo llevado, cuando murió, algunos meses de no acercarse a los sacramentos, me dejaba una penita dolorosa y honda
que no me atrevía a consentir por no faltarle la confianza en Dios que mi madre me había enseñado. Mientras pude ofrecí por él toda clase de sufragios, pero sin consentir en pensar en un modo serio en su paradero. Pues bien, pocos días después de muerta mi madre, a los 47 años de él muerto, en los momentos en que menos podía recordarlo, al entrar en una celda en busca de una hermana, fui sorprendida por una luz intelectual muy clara e íntima, y con ella conocí, o vi mejor dicho, cómo Dios había salvado a mi padre en atención a mí. Dios mío, qué penoso es escribir esto. Por eso lo subrayo, Padre mío. Cuando lo referí al confesor la cosa, no tuve valor para decírselo así, sino que le dije que en atención a la obra de las misioneras, pero la verdad, sin disimulo, es esta que escribo aquí. Verdaderamente, en lo que le dije al confesor no hay mentira, puesto que Dios me formó para la obra de las misioneras y en razón de ella me ha amado tanto que colmándome le parece que se queda corto. Bendito sea el Señor de mi alma. Mi primera impresión al recibir la dulce revelación de la salvación de mi Padre fue adorar el designio que hizo que este conocimiento me llegara después de muerta mi madre. Pues así su resignación y abandono de la suerte de mi padre que ella tuvo habría carecido de mérito. Con cuánto gusto hubiera yo solicitado permiso del confesor para darle a mi madre la dichosa nueva. Dios quiso dársela a él mismo al entrar a su paraíso. Que bien resultan siempre los designios de Dios. Torcidas intenciones. Ahora, dejando el paréntesis, reanudo el orden de la historia con los padres carmelitas. A poco de haber llegado yo a La Beiba, se presentó el señor prefecto que se había quedado en Frontino a visitarnos y a darle los ejercicios anuales a las hermanas. Muy cordiales fueron los saludos y entrevistas. El grande afán que entonces tenían los padres era el de recoger objetos de los usados por los indígenas, a la vez que datos sobre sus costumbres, su historia y cuanto pudiera ser presentable en la exposición de misiones que se verificaría muy pronto en Bogotá y luego en Roma. Desde mucho tiempo antes, es decir, desde que se había anunciado la exposición de Roma, ellos se habían propuesto visitar especialmente todas nuestras casitas misioneras y tomar vistas de los indios, pero comprendimos que en las vistas querían ante todo prescindir de las hermanas y aparecer ellos como maestros de los indios y sus apoyos únicos. Les comuniqué a las hermanas de las casas que les proporcionaron a los padres todas las facilidades posibles para conseguir su intento, sin darse por sorprendidas de que quisieran sacarlas. Así lo hicieron las hermanas, aunque poco edificadas de la cosa, por supuesto. Muchas veces los indios más salvajes no querían prestarse a los retratos si no era con las hermanas, por el temor que tenían de los padres a quienes apenas conocían o habían oído nombrar. Sin embargo, las hermanas lo reunían fingiendo quedar con ellos en el retrato y en el momento de hacer la impresión se retiraban. Esto lo celebraban mucho los padres, quienes apenas consentían en tales casos en que las hermanas se acercaran hasta dejárselos ordenados. Tan luego como comprendí cuál era la intención de los padres, se la comuniqué a las hermanas diciéndoles que me daba mucha esperanza de que, dejándoles a los padres todo el brillo externo y social de la obra,
ellos siguieran dejándonos trabajar en paz. Cuánto me engañé, sin embargo. Las hermanas más avisadas me decían, no crea madre. Ellos ahora presentan en la exposición nuestros trabajos como propios, pero no por eso se calmarán. Me pareció eso una exageración, pero de contado así sucedió, como se verá más adelante. Como andaban en esta tarea, pues ordené a la hermana María del Niño que le diera todos los trabajos sobre el lenguaje, usos y costumbres de la raza catía que ella, en muchos años y con grandes dificultades, había llegado, dando muestras de una constancia invencible. Licencias para fundar en el Caraño y el Sararé. En mi permanencia, aunque fue de pocos días en San Pedro, en una visita a las madres belemitas, me dijo una de ellas que existían indios en el Sararé, región limítrofe en la República con la República de Venezuela y perteneciente al departamento de Santander del Norte. No hice mucho caso de esto, pero ya al salir me dijo la hermana, llévese este papelito y léalo cuando sea en el camino. Estaba en vísperas de salir para La Beiba y verdaderamente no hubiera tenido tiempo de leerlo de otro modo que andando. Así lo hice, decía. Acaba de salir el padre Enrique Rocherao de una correría científica por el Sararé y viene lleno de compasión por la situación de los indios de aquella región, con algunos de los cuales logró cierta amistad. Este papelito me impresionó vivamente, y sin entrar a la casa en donde ya hacía mucho rato que me esperaban, seguí al ignorado y le dije al rector que era el padre Crespo el padre. ¿Conoce a este budista que ha estado en el Sararé? Sí, fue mi connovicio. Pues entonces, padre, ¿por qué no le escribe que le haga a nuestra congregación un huequito para trabajar en el Sararé en la conversión de estos indios? Con mucho gusto, me contestó. Por este mismo correo que ha de salir mañana lo haré, pero debe ir acompañada de una suya. Aunque sin tiempo para escribir, me propuse hacerlo, y aquella noche me dirigí, no recuerdo si al padre Rochereao o al señor obispo de Nueva Pamplona, diciéndole que nos abriera un huequito para hacerle bien a los pobres indios de aquella tierra. No pensé que aquellos pasos fueran de importancia, y sin embargo, era el camino de Dios para rezar signos de las pérdidas de la congregación que la congregación haría en Urabá. Así son los caminos de Dios, y a veces el hombre, de un modo casi inconsciente, pone la base para cumplir sus designios en cosas insignificantes. Salí pues para La Beiba, llevando algunas postulantes. Allí encontré las cosas poco más o menos iguales. No recuerdo en qué época se presentó el señor prefecto a La Beiba, pero en todo caso, cuando fue, ya me había comunicado que el señor Toro para hacer una fundación en el Caraño. Hacia las vertientes del Atrato, lindando con el Chocó por un lado y la prefectura de Urabá por el otro. Así, en la primera entrevista con el señor prefecto, pude pedirle la licencia para las dos fundaciones del Sararé y del Caraño, por si salía, contar ya con ese requisito canónico. No con muy buena gana me las dio. Del Caraño me dijo que quedaba dentro de su jurisdicción, pero le contesté que me firmara la licencia para el caso de que, al averiguar con los padres del Chocó y con el señor Toro, se llegaba a la convicción de que eso era del señor Toro. El Olzarare se fijó poco, pues era cosa demasiado desconocida, y parece que creyó que, al pedirle la licencia, lo hacía por cierto espíritu de fanfarronada, pero en todo caso firmó la licencia. Esto fue providencial, pues creemos que si no lo hubiera cogido sin hablarse con los padres, hubiera sido difícil que la hubiera dado después.
Para juzgar esto, tenemos como base el hecho de que de ahí en adelante se les notó a los padres fuerte antipatía por estas fundaciones, pues aunque ya las tuvimos muy reservadas, algo barruntaba en ellos y sobre todo mostraban gran rabia por ellas. Desde entonces se les notó deseo de convencerme que varios puntos en los cuales yo pensaba fundar eran de la jurisdicción de Urabá, sabiendo yo a ciencia cierta que no lo eran. En fin, quizá los padres, sin darse cuenta de que jamás podían impedir la extensión de la obra de Dios, podían con aquellas cosas impedir su desarrollo o quizás destruirla, porque aunque esto se vuelve duro de pensar en sacerdotes y religiosos buenos como son los reverendos padres carmelitas, como cuando el demonio lleva la iniciativa en estas cosas, no deja de presentar las cosas más atrabiliarias como buenas y convenientes. De todos modos, conseguí ya las licencias y seguí tranquila. En aquel año me pidieron de nuevo maestra para la Beiba y viendo yo la manera como lo hacían y la enseñanza que yo les había dado tan dura, consentí en darles a la hermana María de Liceus que acababa de profesar. Tampoco tenía ya que respetar el estar de acuerdo con el señor prefecto para no darla, porque ya él se había pasado a la opinión de los padres al respecto y olvidando el precepto que me había dado contra el cual oraba ya. Dolorosa determinación del señor prefecto. Antes de irse el señor prefecto, no recuerdo para dónde, pero inmediatamente dado los permisos para las fundaciones del Caraño y el Sararé, tuvimos varias entrevistas. En una de ellas me dijo que ya había resuelto llevar una sirvienta para no ocupar más a las hermanas. Fue esta la primera señal de que ya prescindía absolutamente de la congregación. Procuré recibir aquella idea con la mejor o mayor generosidad, ofreciéndoles ayudar a surtir la cocina de la casa cural, pero me rechazó cuando le ofrecí. Este mismo día me dijo, en los momentos en que le obsequiaba un algo, lo tomaba, al parecer con gusto. En el Golfo, mejor dicho en Turbo, las hermanas nos están creando una dificultad. ¿Cuál será?, le dije a la hermana. Ah, pues que han logrado formar un número de negritas tan cristianas y buenas que no hay por qué esperar que se den a la costumbre de entregarse, y como los hombres no las han de pedir en matrimonio, ¿qué vamos a hacer con esas muchachas? Creí que la había entendido mal, porque era imposible creer semejante cosa, por lo cual le pregunté y me lo repitió muy acentuado. Esas muchachas no se entregarán, ¿y qué vamos a hacer con ellas? Ese es, le dije, precisamente el camino para que entre el matrimonio en esa tierra, porque los hombres para conseguir sus consortes se verán en la necesidad de casarse. Yo me alegro mucho, señor prefecto, le dije. Ese era el resultado que buscábamos con el trabajito de Turbo. Gracias a mi Dios, pues a mí me respondió, eso me crea una dificultad muy grande. De modo que a vuestra reverencia no le parece bien que las niñas obliguen a los hombres con su bondad a buscar el matrimonio. Pues no tuve otra respuesta. Ahora, padre, no me he atrevido jamás a pensar que en esto haya sido sincero el señor prefecto, porque es imposible esto en un sacerdote católico. Sin duda, en ello pretendía solo rebajar el mérito del trabajo de las hermanas o no dejarme a mí ningún motivo para esperar agradecimiento de ellos. No lo sé. Pero me complazco en pensar que en eso él no hablaba lo que sentía.
Ese mismo día, pues no se resolvió en todo él a salir, sino por momentos, del locutorio de la casa nuestra. Me dijo que se iría para Turbo al día siguiente y que prevendría a las hermanas que durarían allí muy poco tiempo, porque ya una joven de uno de los gamonales se graduaba en Cartagena y que lo más lógico era que la escuela era para ella. Entramos entonces a hablar ya en serio. Me dijo que estaba resuelto a seguir la obra de su fundación del Golfo, pero energizándose añadió: no concibo cómo puedan seguir la prefectura sin ustedes, pero es el hecho que seguirá. Sin duda tardará mucho el fruto, pero no he de detenerme. Yo comprendo que en Urabá han de trabajar ustedes o unas iguales a ustedes, que no existen y es necesario fundarlas. No me siento con actitudes de fundar, pero no me detengo. Reconoce, le dije, reverendo padre, que Dios fue quien nos trajo aquí a salvar estas almas. Sí, me respondió. Reconoce que la prefectura, le repuse, se formó por causa de nuestra misión y que yo los traje. Sí, eso lo sé, lo reconozco. Entonces, padre, si Dios nos ha colocado aquí para la salvación de las almas, ¿cómo es que abrimos este abismo tan perjudicial para ellas? ¿No ve vuestra señoría que los indios, en saliendo nosotras, se remontan de nuevo y se pierden? Sí, eso lo veo, lo peso y considero muy bien, pero no me detengo. Después de una pausa larga de los dos, le dije: ¿no cree vuestra reverencia que este abismo y separación es obra del demonio y que no debemos darle gusto al dejarlo salir con su intento? Sí, estoy tan cierto que esto es del demonio, que la misma noche que llegó a Puerto Cesar el telegrama suyo, llamando a las hermanas, lo vi al pie de mi cama y se burlaba de mí con ironía terrible. Pero no me detengo, yo sigo con las mías de todos modos. Me arrodillé entonces llorando y le dije: mire, reverendo padre, que antes de causar la ruina de tantas almas, quiero hacer cuantos sacrificios sean necesarios. Las humillaciones que me exija serán siempre pocas para mí, ante la idea de evitar tanto mal. Póngame las condiciones que quiera. Si le parece, yo misma saldré de la congregación para que los padres estén tranquilos y no se pierdan esas almas. Diga, ¿qué quiere que haga? Disponga de nosotras como quiera, pero no abramos este abismo tan ruinoso de las almas. Por amor de Dios, reverendo padre, tenga compasión de estos pobres indios que se perderán porque ellos no se prestan con los padres. Esto lo tengo más que entendido, me contestó, pero nada le pido sino que haga lo que quiera, yo sigo con las mías. Pero no ve que Dios nos pedirá cuenta a vuestra reverencia y a mí de estas cosas. Sí lo veo, sin embargo sigo con las mías. Dígame, le repuse, ¿en qué le estorbamos a los padres? ¿En qué cosas no les servimos? No le he dicho, me respondió, que yo no consigo el trabajo en Urabá sin ustedes y sin embargo sigo con las mías. De modo que no hay remedio, reverendo padre, no lo hay. Sigo con las mías. Me levanté llena de la mayor amargura que pueda imaginarse. Se había puesto punto final a la esperanza de esos infelices indios que nos costaban ya 10 años de dolores y sacrificios, que solo Dios podía decir lo que significaban a sus ojos. A mi imaginación se agolparon todas las muertes edificantes y hermosas que habíamos visto con los pobres salvajes y cómo ya no volverían a verse. Pasaron por delante de mí tantos niños en esas selvas, tantos ancianitos que había soñado morir con una hermana al lado y que deseaban ir al cielo, tantos sudores de las hermanas atrayendo a indios que iban a volverse a remontar, tantos y tantos proyectos para aliviar la suerte de estos infelices, todo y mucho más de lo que puedo decir aquí.
se agolpó a mi mente y oprimía mi corazón, porque el abismo estaba abierto y no había remedio. Le supliqué enseguida al señor prefecto que no se fuera esta vez sin decirle a las hermanas, pues se madrugaba para el golfo el día siguiente. Me contestó: pienso madrugarme mucho y ellas estarán acostadas. Me voy a las 3 de la mañana. Y me dijo: y antes de esa hora celebro. Pues las hermanas oirán su misa, le respondí, y entonces se asomará vuestra reverencia al coro para que me las bendiga. Bueno, me contestó y salió. Lo que por mi alma pasó entonces fue toda una liada de confianza, un mundo de abandono, un mar de calma y de paz. Todo el dolor que amenazaba salir al exterior en forma de borrasca formidable se estrelló contra mi baluarte de confianza y de paz. Dios mío, ¿qué hubiera sido de mi corazón si lo dejas inundado en este dolor? Pero es el Señor, grande en su misericordia, y en lugar de una explosión dolorosa que hubiera quizás desalentado a las hermanas o inundándolas también, hizo como en la tempestad del Tiberíades: calla, enmudece, diría ya en lo íntimo de mi alma, como sobre las aguas del mar que amenazaban inundar la pobre barca de los apóstoles. Vi que todo cuanto estaba en mi poder lo había hecho, que me había mostrado resuelta a todo sacrificio, que sin embargo el abismo se había abierto, y pensé en ocultos designios ya de misericordia, ya de justicia que Dios tendría, a los cuales podrían conducir estos desastres, y eso produjo en mi alma paz, confianza y amor. Frecuentemente me punzaban los reclamos de los indios después de la aspereza con que eran recibidos, y que me mostraba a las claras cuál sería su situación una vez nosotras ausentes. Pero aquello no pasaba de la sensibilidad exterior, algo parecido a lo que llamamos lástima. De esta calma pude hacer participantes a las hermanas, quienes lloraban sobre las ruinas de sus sudores y sacrificios. 10 años hacía que estábamos allí, regando la semilla con un fervor que hoy me sorprende, sin omitir sacrificio, pero que en cada uno de los que se presentaban nos parecía que iba la salvación de esos pobrecitos indios y la amadísima gloria que a Dios debíamos darle en cada caso, de donde resultaba ese fervor que quizás no pudo ser bien entendido por los padres. Y de esto no me queda duda, Padre, porque con mucha frecuencia me dijeron que ellos no creían en la pureza de los móviles de nuestro trabajo, y que siempre pensaron que era vanidad vil lo que nos llevaba al sacrificio. Dios mío, sabes que si yo conociera que la vanidad me movía al trabajo o que movía a una de mis hijas, la arrancaría como áspid de quien esperaba la punzada mortal. Alguna vez me dijo el padre Elías que a él también le había dado trabajo creer en la pureza de nuestras intenciones y móviles, no porque ellos en sí fueran dudosos, sino porque como esa pureza es planta tan escasa en el mundo, no se resolvía a darse la buena noticia de que en la congregación la encontraba. Si bien el buen padre me prevenía para que esperara, que siempre no sería así. Dios lo ha de conservar así, aunque sea por algún tiempo, y desde el cielo cuento con que Dios me permitirá vigilar porque esa rectitud se conserve siquiera en lo general. Qué miseria la nuestra, no poder contar ni siquiera con que nuestras intenciones no cambien, yéndonos tanto en ello. Pude pues calmar a las hermanas lo suficiente para que no se vieran lágrimas y que continuáramos tratando a los padres sin amargura de ninguna clase. Al día siguiente las hermanas asistieron a la misa del señor prefecto a las 3 de la mañana,
previendo yo que me empeoraría de mis achaques si me levantaba a aquella hora. Desde por la noche escribí una tarjetica que las hermanitas debían entregar al señor prefecto después de recibir la bendición. La tarjeta decía más o menos esto: Reverendísimo Padre Prefecto, en el cielo verá que no soy lo que los padres le han dicho que soy, y como he vivido llena de buenas intenciones respecto de vuestra reverencia y de los padres. Si el abismo se ha abierto, me inclino convencida de que no he puesto la causa. En cualquier tiempo, cuente con mi buena voluntad y créame que le amo de veras. Terminada la Santa Misa, esta última misa que debíamos oírle al señor prefecto, él, en cumplimiento de mi ruego, abrió la puerta de la reja para salir a bendecir a las hermanas y a poner el pie en la primera escala para bajar el coro en donde estaban las hermanas. Cosa terrible. Hizo un temblor de tierra tan terrible que lo obligó a retroceder. Las hermanas, asustadas, no se explicaban lo que pasaba porque venía acompañada de un ruido muy fuerte. Duró poco, algunos 3 minutos, y mientras tanto el señor prefecto se detuvo y retrocedió un paso más. Terminado el temblor, les dio la bendición y recibió la tarjeta que le entregó la hermana, la cual guardó sin leerla y se marchó. Todo quedó pues consumado. Pero volviéndole el temblor, debe saberse que como yo no pude levantarme y como dormía en el archivo que quedaba inmediato a la capilla, a todo estaba alerta y de allí todo lo dirigía. Sentí perfectamente el temblor y además que sobre el techo de la pieza cayó un peso como si un hombre se descolgara desde la cúpula de la iglesia hasta el techo. Inmediatamente hice que saliera una hermana a ver qué había sobre el techo, que era de paja y que debía haberse descompuesto mucho con el golpe, y encontró todo como si nada hubiera sucedido. Que el temblor se extendió por toda la casa, muy grande era. Pudimos saberlo porque una hermana enferma en una celda de la del otro extremo de la casa lo sintió, y lo mismo una que estaba en la cocina, la cual quedaba por el otro extremo. Sin duda no salió fuera porque nadie de fuera lo sintió, ni en la calle ni en la iglesia, en ninguna parte. No estaba nuestro ánimo tampoco muy para seguirle la pista a la cosa. Cualquiera que sea la causa, les dije a las hermanas, no nos queda más remedio. Lo hecho, hecho. Nada puedo atajar, y si somos culpables, humillémonos, que el Señor no nos faltará con el perdón. Si no lo somos, roguemos por los que han impuesto la causa. No es otro nuestro camino. Dios se pone de parte de las misioneras. Olvidé decir que en este mismo año, por allí por febrero, la víspera del aniversario primero de la muerte de mi madre, dio Dios una voz de alerta a los padres del modo siguiente. Mientras las hermanas componían la iglesia para los funerales del día siguiente, los padres celebraban un festival, no recuerdo por qué causa, en su casa. En primera fortuna, un cohete encendido se entraba una pieza de la casa en donde había un poco de viruta de madera, la cual se encendió y con ella una parte de la casa. Voló al pueblo a apagar el incendio, pero todo parecía inútil, porque el fuego creció hasta comenzar a encender la iglesia. Como nuestra casa estaba contigua a esta y era de paja, todos aseguraban que se incendiaría. Por lo tanto, pusimos manos a la obra de desocuparla. Cuando estábamos en lo más recio de la faena y con las llamas ya avanzaban en una de las naves de la iglesia, una persona llegó a decirnos que la urna con el Santísimo Sacramento estaba en media plaza tirada por el suelo y que la gente se estaba sentando en ella, pero que ni sabían qué era eso. Voló una hermana y efectivamente encontró aquel doloroso caso y la llevó a la casa. Al mismo tiempo, otros decían que se estaba quemando en la pieza del zaguán de la casa cural el reverendo padre Berardo, y que a duras penas había logrado salir e iba a favorecerse a nuestra casa. Pues mientras las hermanas cuidaban del desocupo de la casa, me fui a un solar de la misma con el Santísimo y el pobre padre Berardo.
Nos reunimos allí los inválidos, por decirlo así, mientras que los que podían moverse defendían lo que podían de la voracidad de las llamas. Verdaderamente estábamos allí dos inválidos humanos y uno divino que por nuestro amor se ha sometido a la mayor invalidez. Aquello formaba un cuadro que en otras circunstancias hubiera hecho pensar a muchos. El reverendo padre tan santo, enfermito y escapado de las llamas, casi milagrosamente, a un lado de la urna del Santísimo, y esta servidora pecadora y miserable al otro lado, todos esperando que el incendio, creciendo, nos obligaba hasta huir de aquel sitio también. Sin embargo, después de un rato de terrible ansiedad, apareció allí el señor prefecto diciendo ya casi estaba apagado el incendio, gracias al arrojo de un señor Arroyave y otros. Poco a poco fueron llegando los demás padres a asociarse al grupo de los inválidos. Entonces sí tuve ánimo para reflexionar. Vi que el Santísimo se había refugiado a mi lado, y asimismo el pobre padre que tanto sufría y tan santo y alejado de las tramas que nos sacrificaban estaba, y sentí gran consuelo. Luego fueron llegando el grupito los demás padres que acababan de hacer el plan de alejarse del fuego del todo de nosotras y sobre todo de mi pobre personilla, y veía que obligados por el querer de Dios iban a rodearme como en busca de amparo para aquella noche. Iban a buscar el amparo que en aquellos mismos días habían rechazado con arrogancia especial. Sentí mucho gusto en franquearles nuestra casa y cuanto necesitaran, y mucha compasión. De que fueran tan ciegos que no comprendieran que esas cosas las dirigía la providencia para decirles algo que ellos no querían oír. Así somos los humanos cuando no queremos, no oímos ni con la voracidad de las llamas. En fin, terminado todo, supimos que el mismo señor prefecto era quien había sacado la urna a la plaza, y que en su aturdimiento y temor de que todo lo de la iglesia se quemara, ni supo en dónde la tiró. Pusimos manos a lo de volver a recoger todo lo que se había sacado y a ver cómo se les arreglaba a los padres modo de pasar aquel pedazo de noche. Pero lo que hace al caso fue lo que hablaban dos de los padres a quienes se les compuso cama en la sacristía. Después de que se quedaron solos, creyeron sin duda que las hermanas que arreglaban el altar en la iglesia no oían, y hablando recio decían: se ve cómo se pone Dios de parte de las hermanas en todo. La casa de ellas siendo de paja no se prendió, y la nuestra y la iglesia de tejas ardían de modo espantoso. Todos aseguraban que las chispas del incendio no dejarían nada de la casa de las hermanas, y sin embargo las chispas se pasaban por encima. Otro decía: se ve que Dios quiere que construyamos así pobre como las hermanas. Solo esto oyeron las hermanas, pues no quisieron poner cuidado a más, pero ya esto nos sirve para conocer que entendieron que la mano de Dios les mostraba algo y que los había obligado a recibir nuestro auxilio a pesar de todo. Lo mismo reflexionaron con la muerte de Chuba y con la ahogada de un paje del señor prefecto en el Golfo de Urabá, rara y los mismos días. Se puede asegurar por estas cosas y por otras muchas que los padres recibieron lecciones especiales de la providencia entonces, y que con todo hicieron lo que con la risotada de burla que le dio el diablo al señor prefecto cuando llamé a las hermanas de Puerto Cesar. La despreció, no obstante haberlas sabido interpretar, pues él mismo le dijo a las hermanas que todo aquello era un castigo de Dios y muy merecido. A mí misma me lo confesó, pero añadió: a pesar de todo yo sigo adelante, yo saldré con mi intento. Reflexiones.
Dios mío, tened misericordia de nosotros, todos tan ciegos y miserables. Cuántas veces el cielo nos habla casi como a los israelitas, entre truenos y relámpagos, y no queremos oírle porque una pasión nos ha enceguecido. Por esto mismo muchas veces he pensado si creyendo obrar bien, yo misma con mis infidelidades he sido la causa de los males que han perjudicado tanto las almas en Urabá. Es necesario, por lo tanto, que vivamos todos con temor de nosotros mismos e implorando la misericordia infinita de Dios, pues ninguna otra cosa puede remediar nuestra ceguera y miseria que la soberana y para siempre bendita misericordia de Dios, porque es infinita. Siempre he encomendado a mis hijas la oración y el amor a los enemigos por el precepto de Jesucristo. Pero cuando uno pesa estas cosas y considera la miseria de nuestras caídas y la flojedad humana para levantarse, entonces la oración sale arrancada por la compasión, más bien que por el precepto de Jesús. Es la manera como es más fácil llegar al amor de los enemigos. Estas reflexiones son las que le abren campo en nuestro corazón, porque la compasión se parece mucho a la caridad. Comenzamos por compadecer y acabamos por amar, y nuestro amor se hace sobrenatural fácilmente cuando no median motivos humanos para él, como sucede con los enemigos. No sé si esta idea me ha quedado comprensible, quizás no. Quiero decir que es más fácil amar sobrenaturalmente a los enemigos que a los amigos, y que a ese amor nos conduce la compasión.